Ya, muy buenas tardes, niños y niñas. Vamos a dar inicio a nuestra cápsula de ciencias naturales. Como recordarán ya ustedes, en cápsulas anteriores, lo que hemos visto es la estructura interna de la Tierra. Vicente, ahora puedes activar el audio. Hola. Ya, si tú me avisas si se escucha bien. Ok. Preocupémonos de la imagen, no del sonido, no tanto de la imagen. Bueno. Ok. Ya, entonces, en relación a todo esto vimos que existe una capa externa de la Tierra que nos rodea, que es la atmósfera, que tenemos litosfera, hidrosfera, y aquí vamos llegando a la corteza, al manto, al núcleo, y así, para hacer un contenido más completo. Ya, entonces, ¿qué nos faltará ver de esto de las placas tectónicas, de la estructura de la Tierra? Efectivamente, los sismos. Y en esto, como les gusta decir a ustedes, vamos a profundizar el contenido para hacer que se comprenda de mejor forma. ¿Se escucha bien el audio o se queda pegado? No, está bien, tío. No se ha quedado pegado en ningún momento. Ya. Entonces, un sismo es un proceso por el cual se libera de manera súbita una gran cantidad de energía sísmica, la misma que en su mayoría se expresa mediante ondas concéntricas que viajan desde el interior hacia el exterior de la Tierra. Como ya saben ustedes, ya estoy un experto rayando esta pizarra. Acá es donde se provoca el sismo y se llama hipocentro. Esta fuerza se eleva a la superficie y aquí es donde se siente el sismo con mayor intensidad, que ese es el epicentro. Uno cuando dice, hubo un sismo, por ejemplo, ya, el sismo de México, hubo un sismo en México con epicentro en Oaxaca, y su hipocentro tuvo lugar a 22 kilómetros de profundidad. Ah, ahí nos van cuadrando tantos conceptos que se manejan o que muchas veces no se manejan y se explican mal. Esto que está acá es la falla. ¿Por qué? ¿Por qué una falla? Porque tenemos que estas placas iban en sentidos opuestos, sentidos contrarios. Este ejemplo les va a gustar a ustedes porque es un ejemplo refrescante. Imagínense que cada uno tiene un vaso lleno de bebida. Este vaso es un vaso de vidrio. Y en lugar de hacer salud despacio, lo hacen fuerte pero de arriba a abajo. El contenido líquido que está en los vasos va a subir y se va a desparramar. Uno de estos vasos o ambos vasos se va a quebrar, y esto es una falla. Esta que cuando se quebraja, cuando se rompe, cuando se triza. Ese es el ejemplo de una falla. Cuando hacemos salud con dos vasos de vidrio y uno de ellos se triza. Pasamos a la siguiente diapositiva. Se saltó una.
Dentro de los mecanismos que producen sismos, podemos mencionar en orden de prioridad de magnitud. La primera, la actividad de las placas tectónicas. Esto es cuando chocan, cuando colisionan, cuando se rozan. Eso produce un sismo. La actividad volcánica. Cuando este volcán, la presión que tiene, emana y emerge a la superficie, provoca sismos. Impactos de meteoritos. Imagínense que cuando cae un meteorito del tamaño de una pelota de fútbol o de un auto, deja un gran orificio y provoca un sismo de mediana intensidad. Pensemos ahora, ¿cómo habrá sido este sismo que cayó hace 150 millones de años para destruir a los dinosaurios? Que acabó con esto. Si es exacto o no exacto lo de los dinosaurios, así es. Cuando sucedió esto, ¿qué pasó? Sismo, explosión, ceniza, y que provocaron sismos también. Y esta es la última. La última es lamentable. Actividad humana. Experimentos de explosiones nucleares. ¿Cómo vamos a estar experimentando con sismos? Estamos dañando la Tierra. Cuando prueban misiles nucleares, vamos a ver qué tan efectivo es. Lo vamos a disparar a una isla. Desde acá, lo vamos a disparar y vamos a ver qué tan efectivo es. Y lo disparamos. Destruimos esta isla. Se produce el sismo en la isla, repercute acá porque se siente. Esto al elevar material, al romper material, genera maremotos o tsunamis. Y no solamente afecta a la costa del lugar que lanzó este experimento, sino que a otras costas también, porque es una explosión nuclear, una explosión muy fuerte. Acá tenemos fronteras convergentes, fronteras de transformación, fracturas divergentes, fracturas convergentes y fracturas divergentes. En estos últimos días, cuando mostraron lo del sismo de México, mostraron esa imagen en que las placas se separan, parte del pavimento. Eso es una fractura divergente. Ah, el terremoto de México, Sí. en Ciudad de México. Recuerden que en las noticias mostraron el pavimento que como que se separaba. Sí, Esto como se que llama se abría. Esto se llama fractura divergente. Lo que pasa con esta fractura divergente es que se puede expandir, separar mucho más y generar fallas. Y no solamente una falla, porque una falla normal es producida por fronteras de transformación, pero una falla producida por fronteras divergentes nos provoca lo que hay en el norte de Estados Unidos, el Gran Cañón. Son fallas divergentes que al separarse provocan toda esta separación. Bueno, esto ya lo vimos en más de una ocasión y en las presentaciones anteriores, lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Y acá está su definición. El Ecuador es parte del llamado cinturón de fuego del Pacífico, es decir, una parte de un proceso en el cual la placa oceánica compuesta de roca basáltica con densidad tanto de 30,0 gramos por centímetro cúbico se introduce por debajo de la placa continental más liviana, compuesta principalmente por rocas metamórficas
intrusivas y volcánicas con densidad promedio de 2,5 gramos por centímetro cúbico. Es más liviana. Este proceso llamado subducción de la Tierra. Tenemos la placa continental, la placa oceánica. La placa oceánica baja, porque la continental es más densa, baja, choca y comienza a raspar. Esto se llama subducción. Y cuando se ejerce mucha presión, se provoca un sismo. Y miren el dato curioso que está acá abajo. El 90% de los terremotos ocurren a lo largo de este cinturón. O sea, vivimos en un lugar que puede temblar prácticamente todos los días del año. Y siento que hay países del mundo que tienen un temblor de mediana intensidad cada 30 años, cada 50 años, cada 100 años. Por eso nosotros tenemos la estructura arquitectónica que soporta sismos. Las casas, edificios, todo eso. Y es porque está preparada para resistir sismos. Eso es el Cinturón de Fuego del Pacífico, un lugar que tiene el 90% de los terremotos que ocurren en un año. Acá tenemos el ejemplo de lo que es la subducción. Se dan cuenta que esta placa oceánica tiene esta subducción metamórfica, este metamorfismo, bajo la placa continental. Y esto empieza cuando sucede esto, que estas calderas volcánicas aumentan su presión y con ello su temperatura y se provocan sismos, grandes erupciones, grandes explosiones. Eso es lo que provoca la subducción de la Tierra, de la placa oceánica y continental. El epicentro es el punto de la superficie de la Tierra en el cual resulta de la proyección vertical del hipocentro, ubicado a profundidad, lo que les expliqué anteriormente. Es el punto de la superficie terrestre en el cual la intensidad del sismo es mayor. ¿Qué le va? No, ¿qué le va? El hipocentro es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se origina la liberación de la energía de un sismo. El hipocentro de un sismo generalmente ocurre en la parte más superficial de la estructura del planeta, es decir, entre la astenosfera y la litosfera. Acá está el ejemplo, recordándoles a todos ustedes que la cápsula vista el día de ayer está explicado esto en grandes rasgos. Acá les voy a marcar el lugar al cual me refiero para el hipocentro, es entre estas partes, entre esto que está como plomo, es lo que corresponde al hipocentro.
Clasificación de los sismos según la profundidad del hipocentro. Acá está algo muy importante y lógicamente en este punto ustedes van a leer. Vicente, campeón, usted como ya está activado, me va a leer lo primero. El A. El A. Ya. Superficiales. Cuando el hipocentro está situado entre 0 y 70 Kilómetros de profundidad. kilómetros de profundidad, se origina en las fallas geológicas de la corteza continental. Muy amable. Esto lo voy a explicar. Lo que acaba de leer nuestro compañero es que las superficiales se provocan en esta parte. Dice, se originan en las fallas geológicas de la corteza continental. Acá. Acá tenemos la corteza continental. Se provocan en esta parte. Estas son las superficiales. Eso es lo que él acaba de leer. Ahora, vamos a ver si se conectó con otra señorita, si no, será Antonia. Antonia, adelante, por favor. Tío, se le cortó un poco la voz. ¿A mí? ¿Ahí Sí, sí? sí, ahí está mejor. Ya, muy amable. Antonia, ¿cómo estás? Bien. Ya, excelente. Por favor, ¿puedes leer la letra B? Ya. Intermedios. Cuando el hipocentro está situado entre 70 y 300 kilómetros de profundidad, ocurren bajo la corteza asociados de la abducción de la litosfera. Muy bien. Bueno, yo creo que el intermedio ya está más que claro que está situado en la profundidad. Esto ocurre bajo la corteza. Es asociado a la subducción de la litosfera. Esto es. El que acaba de leer la compañera es esto. Acá tenemos las intermedias. Lo leído anteriormente está acá. Superficial. Muy amable, Anto. El señor Eric Manrique, por favor. La C. Hola, profe. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, Ya. Por favor, lea la letra C. profundos. Cuando el hipocentro se encuentra a más de 300 kilómetros de profundidad, es decir, en las capas de roca plástica llamada atmósfera, sobre la cual se mueven y flotan las placas tectónicas. Ya. Mire, aquí ya tenemos que ya pasamos todo este límite, todo este punto, ya llegamos al manto. Aquí ya esto es lo último. Ya. Esta es la última. ¿Por qué? Porque acá dice, está en esta placa de rocas plásticas llamada astenosfera, sobre la cual flotan las placas tectónicas. Esto, acá, astenosfera. Sobre esto, dice sobre la cual flotan las placas tectónicas. Aquí están flotando las placas tectónicas. Ah, sí. ¿Se dan cuenta? Dice, cuando el hipocentro se encuentra a más de 300 kilómetros de profundidad, es decir, en la capa de rocas plásticas llamada astenosfera, sobre la cual se mueven, flotan las placas tectónicas. Esta es la clasificación de los sismos según su hipocentro.
clasificación de sismos según su intensidad. Esto lo voy a leer yo porque aquí aparece una fórmula que quería que vieran, pero no, ustedes no la tienen que estudiar, pero solamente verla, visualizarla. Y iremos acá. Y lo haremos así como estos memes que dicen de la intensidad para un chileno. Menos de 3,5, esto es en escala de Richter, generalmente no se siente, pero se registra. De 3,5 a 5,4 se siente, pero solo causa daños menores cerca de donde se produce. Entre 5,5 y 6 ocasiona daños ligeros a edificios mal construidos y obras y otras estructuras en un radio de 10 kilómetros. 6,1 y 6,9 puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. 7,9 terremoto mayor causa graves daños a las comunidades en un radio de 100 kilómetros. 8 o más terremoto, destrucción total de comunidades cercanas y daños en un radio de 1000 kilómetros de distancia. Miren, acá, como señalé anteriormente para que se visualicen este ejemplo divertido. Acá, nosotros, está temblando. Acá, está durando un poquito. Acá, entonces dice, puede ocasionar daños severos. Como que se está moviendo un poquito el piso. Acá, no, está temblando. Aquí, en 8 o más, es un terremoto. Recién. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Porque vivimos en un país altamente sísmico. Y es normal porque nuestra forma de entender que vivimos en un país así es esta. Que cada cierto tiempo tenemos sismos, que siempre tiembla despacio o medianamente o intermedio o fuerte, es porque vivimos en ese 90% de los sismos de un año. Siguiente diapositiva. La escala de Mercalli. Esta es mucho más fácil. ¿Ya? Es simplemente de una escala de 12 grados que termina en la intensidad del sismo. Esto es como uno lo vivió. Por ejemplo, si nos vamos a lo anterior, ese que decía ya ocasiona daños severos, que era de 6,9, nosotros podemos decir, no fue leve, fue moderado. Pero puede haber gente que dice, fue ruidoso, fue desastroso, fue muy fuerte. Eso es en base a tu percepción. Esa es tu percepción del sismo. Richter es la intensidad real. Mercalli es la percepción que uno tiene de este sismo. Vamos a ver la última, que ya nos quedan 8 minutos. Acá está. La intensidad, la magnitud. Estaba en normal y se disparó hasta 10 en Mercalli. Se disparó hasta 5 en Richter. Eso es. Dice, generalmente un sismo no ocurre solo. Los sismos suceden en conjunto. Sus epicentros ocurren en un lugar geográfico determinado y durante un tiempo determinado. En este conjunto de sismos existe uno que tiene mayor magnitud y se lo denomina el sismo principal. El sismo de menor magnitud que ocurre antes del sismo principal son conocidos como sismos premonitorios. Así cuando tiembla hartos días continuos despacito, son sismos premonitorios, porque quiere decir que puede venir uno fuerte. Los sismos de menor magnitud que ocurren, los sismos de menor magnitud que ocurren después del sismo principal son conocidos como réplicas. Las réplicas se originan debido al reajuste de esfuerzos en la zona de ruptura, falla geológica. No siempre existen sismos premonitorios o réplicas, pues estos dependen de las características geológicas
y estructura de la roca involucrada. Cuando hay réplicas, las frecuencias de estas suelen presentar patrones conocidos. Y los sismos premonitorios tienen patrones variables. Chicos, espero que esta cápsula nos haya adentrado aún más en este conocimiento que teníamos de las placas tectónicas y cómo se producen los sismos. ¿Ya? Sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes. Los dejo cordialmente invitados a visitar su canal de YouTube y si tienen dudas, dejar en los comentarios para hacer nuevamente una cápsula de retroalimentación. Sin más que decir, me despido de todos y cada uno de ustedes. Que tengan